Saludos muchachos. 10 es para ejercicio, es el diseño de una vivienda para orientar un poco cómo es este enunciado, cuáles son los criterios de calificación, cuáles son los contenidos, como para aclarar todo lo que tiene que ver con este ejercicio. Entonces inicialmente les voy a mostrar el enunciado que queda pues también en Moodle. Y luego les mostraré un ejemplo. Yo creo que ese ejemplo va a ser muy útil para que ustedes se guíen en cómo realizar el ejercicio. Bien, el ejercicio 3 se llama diseño y dibujo de una vivienda mínima. Aquí lo que queremos es abordar este tema de la vivienda de dimensiones reducidas. Es una especie como de vivienda unipersonal, y pues el ejercicio está enfocado en eso. Em, ¿En qué consiste a grandes rasgos este ejercicio? Bueno, esto ya lo veremos, es cómo resolver esta vivienda unipersonal, una pequeña vivienda para una sola persona a partir de un contenedor. Y este ejercicio nos va a permitir dos cosas. Por un lado, aplicar la representación planimétrica digital en un proyecto concebido por el estudiante. Hasta ahora ustedes han dibujado unas plantas como muy genéricas, de unos espacios muy simples inicialmente. Acaban de terminar un levantamiento arquitectónico de la vivienda en la que ustedes habitan. Y ahora, por primera vez, ya ustedes deberán aplicar el dibujo digital en AutoCAD a un proyecto que ustedes mismos han concebido. Ese es uno de las cosas que nos permite este ejercicio. Y el otro aspecto que podemos abordar con este ejercicio es el lenguaje de sección y fachada. Hasta ahora hemos trabajado todo el tiempo solo en planta, y pues en este ejercicio vamos a poder comenzar a dibujar en AutoCAD una sección y una fachada, como con todas las implicaciones que tiene esto desde el punto de vista de las caps, o los planos, es decir, la cercanía o la lejanía del punto donde estoy haciendo la sección. Todo esto que tiene que ver con las secciones, y la fachada pues no diríamos que es muy alejada de lo que es una sección, es como una sección por fuera. Nos van a permitir pues que en este ejercicio los abordemos. ¿Cuál es la metodología para hacerlo? Pues ustedes tienen que comenzar por resolver unos requerimientos del ejercicio, y son requerimientos en términos de diseño. Eh, Creo que el primer paso, aunque estemos trabajando en AutoCAD, es hacer unos dibujos a mano, hacer unos sketches a mano en los que se pueda definir pues como este diseño. Ahorita lo veremos como con detalle. Y eso es como fundamental, ¿cierto? Como gastarle un tiempo al diseño, aunque el ejercicio está enfocado en la evaluación del dibujo. En lo del diseño ustedes pues pueden definir hasta dónde lo llevan, pero básicamente tienen que resolver esa vivienda unipersonal con todo lo que tiene que ver con estos requerimientos. Es definir un acceso, ventanas, dimensiones y ubicación de un mezanine. Es una vivienda de 2 pisos, o de un piso más mezanine. Resolver una escalera, una cubierta, la distribución de los espacios, y son los espacios como básicos: una cocina o un espacio que sirva para cocinar, un baño, un pequeño espacio social y un pequeño espacio de descanso. Cuando se tenga este diseño, pues tampoco nos debemos exceder mucho en el tiempo de realizar este diseño. Se va a proceder con el dibujo en AutoCAD de la planta del primer piso y la planta del mezanine en escala 1:50, y también de la sección longitudinal y una fachada, ¿cierto? Esas plantas deben incluir todos los elementos de dibujo que se han visto hasta ahora, sobre todo en el ejercicio del levantamiento, todo lo que tiene que ver con simbología, es decir, cómo se marcan los ejes, la línea de la sección, la numeración de puertas, la numeración de ventanas, las escaleras, las flechas. Todo lo que ya habíamos visto en el levantamiento se deberá aplicar acá en este ejercicio, que tiene como una menor complejidad por sus dimensiones. Em, Básicamente, pues eso es como la descripción más genérica del ejercicio. Tiene un valor del 15%, y al igual que el ejercicio anterior, se va a entregar en formato DWG y en formato PDF. Cuando estábamos en la presencialidad, el archivo PDF pues no se hacía, sino que se hacía una impresión en papel. Pues ahora, en estas condiciones de virtualidad, pues el PDF nos funciona muy bien como un sustituto de la impresión en papel. Aunque sería bueno que ustedes pues lo imprimieran si tienen la posibilidad de hacerlo. Esto va a ser en formato de hojas carta, entonces va a ser muy fácil el que tenga impresora de hacer una impresión física en papel y poder ver en ese papel impreso cómo queda la impresión del plano elaborado en AutoCAD.
Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación y los distintos niveles de cada criterio? Acá tenemos em, una buena cantidad de ítems. Pues, en la evaluación es un poco más complejo porque tiene más elementos. El primero es el de la expresión. Ese es un poco más cualitativo y tiene que ver como con los calibres, sobre todo con el PDF, que esa expresión uno la vea como correcta, el contraste de las líneas, el color y el calibre de los hatch, en fin, como que la expresión ya del plano impreso sea correcta. Ese ítem tiene una evaluación de 0.5, ¿cierto? Son muchos ítems, entonces todos tienen un poco peso. Casi todos tienen un peso de 0.5, salvo el último ítem que es un seguimiento que tiene un peso de una unidad. Entonces, ¿cuáles son estos ítems? La expresión, ese es el primero que ya les decía, que es más cualitativo, asociado sobre todo a cómo se ve el peje ya del plano. Y todos estos otros ítems que son muy similares a como los teníamos en el ejercicio pasado. Las capas, la precisión, los achurados, las polilíneas, los bloques, los textos, las cotas y los símbolos. Todos tienen un peso de 0.5, como les decía, salvo el seguimiento que tiene un peso de una unidad completa. Y pues cada ítem tiene 4 niveles, desde el insuficiente hasta el sobresaliente. Y por ejemplo, en la expresión, para tener la mayor puntuación sobresaliente, ese dibujo tendría que estar completo y con una expresión muy correcta en todo. Calibres, tipos de línea, colores, todo esto. El nivel bueno ya tiene una pequeña rebaja, miren que ya baja de 0.5 a 0.35, es porque faltan algunos elementos del dibujo, o hay algunas cosas en la expresión, algunas líneas que no se vieron con la apariencia que deberían tener, algunos calibres que no quedaron bien, o algunos elementos que quedan por debajo y por encima desordenadamente. Esas pequeñas cosas bajarían un poco la nota. El nivel regular en este ítem sería, por ejemplo, que se tengan ya varios problemas de expresión en el dibujo, no solamente que algunas cosas muy puntuales estén fallando, sino que ya hay algunas cosas más reiterativas. Y el nivel insuficiente es cuando ya la expresión no es correcta y hay, digamos que unas faltas grandes ahí en los calibres y en los colores, sobre todo, y en los tipos de línea. Entonces, como si ustedes van a poder ver esta rúbrica, quedará en Moodle, y ahí podrán ver cada ítem con sus 4 niveles, cómo se están evaluando. Esto les permitirá, pues, como ustedes ver cómo están en este trabajo y que pues, se puedan como hacer una idea de cómo se va a calificar. Se entregan la semana 13, luego les avisaré pues con detalle cuál es la fecha exacta y la hora exacta de entrega como plazo máximo. Y acá sí voy a hacer ya como una descripción más detallada de los elementos del ejercicio. Entonces, eh, el punto de partida es un contenedor, pues no lo confundan con un container, pues de estos en los que se hace arquitectura, que también son muy comunes, es algo similar, pero aquí estamos hablando de un muro que tiene estas dimensiones: 3 metros de ancho, 6 metros de largo, entre 5 y 6 metros de altura. Esas son las medidas exteriores y tiene un muro con un grosor de 15 centímetros. Acá vemos entonces en el alzado como esta altura, ya saben que tienen entre 5 y 6 metros. Eso puede variar de acuerdo con el diseño de la cubierta que vamos a ver ahorita. Esas cubiertas pueden implicar una mayor o menor altura y por eso la altura queda como con este rango de 5 a 6 metros. Y en planta, pues ahí se están viendo las dimensiones del contenedor. Yo creo que esto no tiene pues ninguna duda. 6 por 3 metros, esos son 18 metros cuadrados. Son las medidas exteriores. Hasta acá está pues perfectamente acotado para que no se vayan a enredar con esto. Este es el punto de partida. Todos comenzarán a diseñar la vivienda con este contenedor. Y estas dimensiones no se pueden modificar, ¿cierto? Todos van a estar restringidos a esta dimensión de 6 por 3. Entonces, ¿cómo empezar con este dibujo? Bueno, ya les dije que lo hicieran a mano y que tuvieran como muy presentes estas dimensiones, 6 por 3 metros, y ya luego dentro de este espacio vamos a empezar a resolver algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que hay que resolver? Pues los espacios básicos, una cocina, un baño, un espacio social y un espacio de descanso. Y hay que cumplir como con estas indicaciones. Yo les voy a leer, vamos a darle una mirada a esto y luego les voy a mostrar un ejemplo que les va a permitir como entender claramente cuál es el propósito del ejercicio y cuál es la metodología para realizarlo. Entonces, lo primero, hay que disponer un acceso. Si tenemos este muro, pues lo mínimo es poder entrar a ese espacio, y para eso hay que hacer un hueco en el muro. Ustedes ya saben pues cómo lo hacen, dibujando unas líneas guías y con trim recortando y poniendo una puerta.
Ojo que estamos hablando de disponer un acceso y no necesariamente una puerta como específica. Ese acceso se puede hacer de muchísimas formas distintas. Eh, si lo hacen muy sencillo, como una puerta normalita, no hay ningún problema. Si quieren como sacarle más jugo al diseño y de pronto pensar en una puerta un poco diferente, bienvenido, ¿cierto? También es muy válido. Pero esto se puede resolver como ustedes lo quieran resolver. Disponer un acceso se puede hacer de muchas maneras y lo más básico es tener una puerta que ojalá pues tenga unas dimensiones como de acceso principal, pues mínimo 80, 90 centímetros, ¿cierto? Disponer elementos de iluminación y ventilación, o sea, ventanas y persianas. Hay que hacer unos huecos en el muro y poner ahí una serie de ventanas para garantizar que todos los espacios queden iluminados y ventilados. Es algo muy básico, pues esto yo lo resolvería luego. Primero como que trataría de hacer una distribución espacial, ¿cierto? Pero hay que resolver no solamente el acceso, sino ventanas o algún elemento de iluminación y ventilación. También hay que disponer un mezanine que ocupe entre un 25 y un 75% del área delimitada por los muros. Acá yo creo que sí vale la pena hacer como una explicación más detallada de qué es esto del mezanine. Yo acá me voy a acercar un poco más para que veamos como estas posibilidades para disponer del mezanine. Yo creo que lo entendemos claramente en sección o cotejando este esquema en planta con este esquema en sección. Si este es el muro completo, ¿cierto? Podríamos el mezanín es como tener un segundo piso que no ocupa todo el espacio, ¿cierto? Ocupa parcialmente el espacio. Entonces aquí están viendo algunas posibilidades. Este primero es un mezanine que ocupa el 75%. Entonces yo en el segundo piso tendría todo esto para utilizarlo y tener ahí, por ejemplo, el espacio de descanso. O el baño y el espacio de descanso. Y quedaría libre un vacío del 25%. Este cumple como en el rango más alto, ¿cierto? Esto es como lo máximo que podríamos ocupar en un mezanine. Entonces piensen que esto tiene dos pisos, que esos dos pisos pues van a tener que ser suficientes para cumplir como con esos espacios que les pido y que en el segundo máximo podríamos ocupar esto y mínimo pues dejar un vacío de este tamaño, que es un vacío pequeño pero que ya pues alcanza un 25%. Esta es otra versión, esta es como más equilibrada, tiene un 50% de ocupación del mezanine, es decir, esto se ocupa y ahí pues ya no nos cabe tanto como cabía en esta opción, que el mezanine es más grande, pero tenemos un mayor vacío. Entonces miren, en planta y en sección, este es el espacio que queda a doble altura y el espacio que queda arriba como en el mezanine. Ese 50% no tiene que ser necesariamente así, dividido pues transversalmente el espacio. Puede dividirse en forma diagonal. Miren que esta es también el 50%, pero simplemente el mezanine está como una forma como en diagonal. También es completamente válido. Miren aquí pues es como la misma situación que teníamos en este de la izquierda. Un espacio a doble altura como de la mitad del espacio y la otra mitad en el mezanine. Y la otra opción, que es un mezanine muy pequeño, ese es como el mínimo uno debería tener un 25% en el mezanine. Este tiene muy poco mezanine y un espacio de doble altura muy grande. Y todo lo que haya en el medio, ¿cierto? Acá me fui como con tres casos, pero con esto ustedes ya se pueden hacer una idea de todas las posibilidades que tenemos para disponer ese mezanine y contar con un área a doble altura en una parte de la vivienda y luego pues otra parte aquí como lo estamos viendo como con distintas posibilidades de porcentaje de ocupación del mezanine. A eso hay que pensarle pues un rato de cómo vamos a hacer esto y esto de alguna manera es obligarlos a que ustedes piensen en una arquitectura en la que no necesariamente se hace losa sobre losa y piso sobre piso, sino en el que empiezan a suceder con estas situaciones espaciales que son más interesantes desde el punto de vista arquitectónico y espacial. Bien, entonces es muy importante poder disponer cómo vamos a hacer el mezanine y vamos a seguir con los otros elementos. Si ya hicimos un mezanine, hay que resolver una escalera para acceder al mezanine. Esto lo vamos a ver más adelante en otro video. Pero de una vez ya saben que pues si yo tengo que llegar hasta acá tendré que hacer una escalera, ¿cierto? Y esa escalera pues, de muchas maneras distintas. Más adelante en un video específico explicaré esto en particular. Diseñar la cubierta, y acá hay una condición muy importante, es que no puede ser una losa plana, no puede ser como esta que estoy mostrando acá, que es una cubierta plana como si fuera una losa. Acá tenemos que tener alguna inclinación, puede ser a un agua, ¿cierto? Con una sola inclinación, a dos aguas, o
con las variaciones que se les ocurra, siempre y cuando no sea una cubierta plana, una losa. Ahorita en el ejemplo que les voy a mostrar, esto se nos va a aclarar mucho más. Deben dibujar una sección longitudinal, eh, como les digo, con el ejemplo va a quedar más claro, y una fachada. ¿Cuál fachada? Pues la sección longitudinal, ahí sí no tenemos como mucho para dónde movernos, hay que establecer esa sección longitudinal, pero las fachadas tendríamos cuatro, ¿cierto? Esto es un contenedor que tiene cuatro fachadas, dos largas y dos cortas. ¿Cuál van a dibujar? La que más elementos arquitectónicos y los tenga, la que salga más completa. Sería ideal poder hacer una sección longitudinal, una transversal, las cuatro fachadas, pero pues para tener un ejercicio pues con un alcance más realizable, pero completo, en el que se vean plantas cortas y fachadas. Por eso establezco una sección longitudinal y una fachada. Eso implica un montón de cosas, porque la lógica de capas puede variar un poco cuando estamos trabajando en fachada y en sección. También hay otros tres elementos más, y es, bueno, ya sabemos todo esto que va en plantas, una sección, una fachada, pero tienen que tener en cuenta que esto tiene toda esta información: ejes estructurales, nombres de espacios, cotas completas, acotando por fuera y por dentro, amoblamiento, ese amoblamiento, bloques con el hatch sólido, tal cual como hicimos el lavamanos y el sanitario en el levantamiento. Las convenciones de materiales de piso, los achurados sólidos en los muros, la numeración y los símbolos de puertas y ventanas. También hay que atender a todas las indicaciones dadas a lo largo de este curso, con lo que tiene que ver con las capas, los bloques, los textos y las cotas. Para las secciones y las fachadas, la sección y la fachada en particular que les mencionaba ahorita, voy a hacer un video explicativo. Entonces ahí aplicará lo que muestre en ese video. Y es muy importante que ustedes entreguen estos planos en formato PDF y en formato DWG. Los PDFs van a ser varios, porque va a ser un PDF por cada hoja. Ustedes tendrán que tener 4 hojas, y cada hoja va a ser en tamaño carta. Y esto lo he explicado pues en otros videos. Yo espero que ustedes sean pues capaces ya de resolver esto de forma autónoma, de cómo configurar una hoja y un viewport en este formato de carta para escala 1:50. Acá en este enunciado incluí las imágenes de un ejemplo. Yo creo que acá podemos ver como una manera de resolver lo que se debe resolver en este ejercicio. En la planta del primer piso, miren acá, si vamos a chequear como las cosas. ¿Hay una cocina? Sí. ¿Hay una escalera? Ahí está. ¿Hay un espacio social? ¿Cómo no? Ahí está. Y esto está ya en una hoja, y esa hoja tiene rótulo. El rótulo, pues les daré también algunos tips para hacerlo. Y acá ya estamos viendo como una manera de resolver arquitectónicamente el problema que les planteo. Mm, Algunos tips les voy a dar de una vez para el diseño. En una casa de dimensiones tan reducidas, no es una buena idea empezar a poner muros. Miren que acá no hay ningún muro interior. Eh, la cocina es simplemente el mueble del mesón, y es una cama mínima. Esto es una vivienda unipersonal para una sola persona. Y para una sola persona, pues esta es una cocina más que suficiente, ¿cierto? En un mesón donde hay un pequeño fogón, un lavaplatos, ustedes deberán conseguir bloques para esto. Yo les puedo suministrar algunos, y una nevera. Entonces, si hay que disponer una cocina, no sería una buena idea como poner un muro y hacer una puerta para hacer la cocina separada del área social, porque todo empieza a quedar muy compartimentalizado, y como que es muy poco eficiente el manejo del espacio. Y por ejemplo, si tengo que disponer una escalera, pues una escalera muy angosta de 60 centímetros estaría muy bien, de un solo tramo. Y no será la escalera pues más cómoda que encontremos en un edificio público, que son grandes huellas. Acá pues era una escalera un poco más empinada, pero para este tipo de vivienda estará muy bien. No es tan buena idea hacer una escalera, por ejemplo, de varios tramos, porque ahí me estoy gastando gran parte del área en esa escalera. Tampoco es buena idea, como les decía, empezar a poner muros interiores que dividan las cosas. Tal vez me parece que puede ser una buena idea comenzar a recostar algunos de estos elementos contra los muros, y tratar de dejar el resto del espacio muy libre, y resolverlo con el mobiliario. Entonces, esta manera de resolverlo, ustedes deben encontrar otra, pero pues estos principios de disposición espacial pueden ser útiles y pueden ser comunes para todos. Entonces ahí estamos viendo la planta del primer piso, con lo que les decía ahorita, una puerta. Pues en realidad no es que tenga una puerta, tiene dos puertas vidrieras que son como pivotantes. Entonces, pues en lugar de tener acá un muro y una pequeña puerta, yo lo que quise hacer fue abrir por completo esta fachada con dos puertas vidrieras que se pudieran abrir, y que este espacio se pudiera expandir un poco más hacia el exterior. Como les digo, estas cosas de diseño, pues ustedes deciden hasta dónde las llevan. Lo importante es que esté muy bien dibujado,
y que funcionalmente sea pues como medianamente coherente, ¿cierto? Eso es como lo que yo solicito. Entonces esta es la planta del primer piso y ustedes ven cómo se resuelven algunas de las cosas, particularmente cómo empezar a recostar contra los muros algunos elementos que nos van a permitir usar el espacio de una forma más eficiente. Esta es la planta del mezanine, entonces miren que acá pues estoy ocupando un poco más del 50%. Está quedando pues un vacío considerable y en el mezanine yo acá veo la escalera con como es una escalera que baja, pues veo solamente los peldaños con líneas continuas. Y acá en este mezanine simplemente tengo una cama, que es una cama pequeña, pero ojo, una cama pequeña tiene que tener igual 1,90 de largo, ¿cierto? Que es como las medidas estándares de una cama. Una cama, si ustedes comienzan a escalarla para que quepa acá, tengan mucho cuidado, porque si la escalan puede ser que esa cama quede de 1,70. Y esa cama ya no es comercial, no se consigue, no hay colchones de ese tamaño y una persona lo más probable es que no quepa o que quede muy incómoda en esa cama. Entonces, ese tipo de muebles, mucho cuidado con escalarlos. El baño no lo mencionaré porque lo hemos hablado bastante y de esa manera se resuelve toda la casa. Hay un espacio de descanso, un espacio social, un espacio para cocinar y hay un baño. Y ese baño tiene todos los elementos. Por ejemplo, el sanitario y el lavamanos sí pueden ser un poco más pequeños que los que hemos manejado hasta ahora. Y sí se consiguen comercialmente lavamanos muy pequeños y sanitarios un poco más compactos también para espacios más reducidos. Entonces aquí están ustedes viendo un ejemplo de un ejercicio pues ya completamente terminado como con la solución arquitectónica que yo les pido. Esta solución arquitectónica, pues creo yo que en el punto en el que estamos la debemos hacer a mano, en alguna libretica, rayando un poco y tratando de encontrar cómo resolver estos elementos dentro de ese espacio de 6x3. Luego tenemos la sección, miren que aquí está marcada por donde se está cortando, está como cortando por acá, y el triangulito me está diciendo que estamos mirando hacia abajo. Entonces, si estamos cortando mirando cortando por acá y mirando hacia acá, vamos a ver en esa sección la escalera, el vacío, la cocina que está por acá, ¿cierto? Todos estos elementos los vamos a ver en la sección. Miren que acá tengo ya la sección y varias cosas que hay que empezar a mirar. La lógica de las capas, como les digo, la explicaré luego, pero para que ustedes puedan abordar el ejercicio, miren varias cosas. Uno, lo que mencionaba ahorita de la cubierta, que debe ser inclinada. Esta es una cubierta como de un sistema constructivo muy tradicional, como con alfardas de madera y tablilla y teja. Y esa teja, pues aquí la estoy poniendo no como una teja de barro, sino como una teja liviana puesta sobre esa cubierta en madera. Estamos viendo la escalera, estamos viendo la losa del mezanine cortada, acá estamos viendo la puerta vidriera cortada, estamos viendo la cocina, el mesón con su mueble, la barrita donde se come. En la cocina también hay unos gabinetes en la parte superior y esta sección está mostrando con mucho detalle todo lo que estamos viendo allá. Noten que acá también hay bloques de mobiliario. Por ejemplo, en el primer piso veíamos como este sofá de 2 puestos. Si estoy haciendo esta sección por acá mirando hacia abajo, ese sofá se ve en la sección y me tengo que conseguir o tengo que hacer este bloquecito del sofá en alzado, como si fuera en fachada, ¿cierto? Lo mismo con esta silla. Entonces ya los bloques se complejizan un poco porque tendremos que tener un bloque que lo tengamos en planta y ese mismo bloque, este sofá coincide pues como con la forma del que estamos viendo allá en planta, tenerlo en la sección. Entonces miren los elementos que tiene esta sección y pues miren que tiene los ejes, tiene la numeración de puertas y ventanas, está acotado y noten que solamente hay cotas verticales en la sección, no necesitamos cotas horizontales. ¿Por qué? Porque para eso están las plantas. Hay una losa que queda contra el suelo, que es un poco más delgada que esta losa, que es la del mezanine, porque esta es una losa, llamémosla aérea, ¿cierto? En cambio, esta es una losa que queda apoyada sobre el terreno. Esta tiene 10 centímetros, esta otra tiene 20 centímetros. Hay un contraste entre las capas, lo que queda cortado, y la misma lógica en principio que tienen las plantas es los elementos cortados salen muy gruesos, los elementos que están cerca del plano de corte salen con un calibre intermedio y los elementos que están más lejanos al plano de corte, por ejemplo, esta textura de rayitas que tenemos acá, salen muy delgaditos. Y de esa manera, pues, le damos como la profundidad a la sección. Como les digo, todo lo que tiene que ver con las capas, la manera como se hace la escalera y todo esto, pues lo explicaré más adelante. Mm, Finalmente, tenemos una fachada. En este caso, la fachada es la fachada de este muro. Y si ustedes miran, pues acá tenemos una ventana muy grande en el primer piso
Y en el segundo piso esa ventana sigue estando, si ven el símbolo, esta es la ventana 1, sillar 0 de Intel 450, esta es la misma ventana, solo que es una ventana de doble altura y por eso se repite el símbolo, y en el baño aparece esta ventanita. Si estamos hablando de esta fachada, en el dibujo vemos esto, ¿cierto? Una gran ventana de doble altura, que es esta, ahí está el símbolo, y la pequeña ventana del baño. Aparecen unos hatch como poniéndole una textura a estos muros por fuera y pues una proyección de la losa, los ejes, las cotas verticales, como todo lo que están viendo acá. Entonces este ejemplo pues también se los voy a dejar para que lo miren, les va a servir mucho para adaptarlos y de esta manera pues se están haciendo ya como una idea de todo lo que contiene este dibujo. Entonces como les digo son 4 hojas y el punto de partida sería primero diseñarlo, hacer unos rayones donde podamos empezar a hacer como la distribución espacial, luego dibujarlo en planta y finalmente dibujarlo en sección y fachada. Ya para las recomendaciones como puntuales, les voy a mostrar enseguida el dibujo en AutoCAD como con varios comentarios que les quiero hacer. En principio, este sería pues el enunciado y como el encargo que tenemos hasta la semana 13. Bien, ya les mostré entonces el enunciado, como los requerimientos de la evaluación, también cuáles son los ítems de evaluación, cómo se califica. Quiero ahora ahondar un poco más en el ejemplo que les había mostrado ya pues acá desde AutoCAD. Entonces pues acá tengo las plantas y básicamente en planta pues tenemos unas pocas variaciones respecto a lo que veníamos haciendo en el último ejercicio pues del levantamiento. ¿Cuáles son estas variaciones? Unas muy concretas que tienen que ver con la apariencia de los símbolos. Entonces pasa que cuando se ponen estos símbolos, por ejemplo de numeración de puertas y ventanas, dentro del dibujo y hay un hatch de piso, empieza a aparecer ese hatch de piso dentro de los símbolos, dentro de los rectángulos, de las simbología de las ventanas o dentro de los círculos de la simbología de las puertas. Ante eso, pues lo que vamos a hacer en este ejercicio es que parecido como hicimos el lavamanos y el sanitario, que tenían un hatch sólido con color 255, pues con la capa AMOVIHU en este caso, vamos a hacer algo muy similar también con los símbolos. Entonces aparecerá esta capa, que es la capa AH255, que tiene ese color, el color 255, y que va a permitir como ocultar el hatch que queda debajo de los símbolos. Entonces, al poner estos textos de esta manera, pues el hatch de esta manera, ese hatch sólido con este color, los textos que estaban de color blanco, pues no se van a leer. Entonces, eso pues, serviría para una confusión. Hay otra variación, entonces, que la capa A-Text tiene el color cian ahora. Para poderlo distinguir de este color hatch sólido, de color gris muy claro, entonces por eso pues esa modificación y esto no tendría ninguna implicación con la impresión porque el color cian lo estamos imprimiendo en un calibre delgado, igual a como teníamos el color blanco. Entonces esto va a funcionar muy bien, no hay que cambiar nada en el CTB y solo pues cambiar el color de esta capa. Y de esa manera pues va a mejorar mucho la apariencia de los símbolos que quedan dentro del dibujo. Otra variación importante en las plantas es que ahora sí aparecerá todo el mobiliario. Entonces miren que acá pues está eh, el fogón, uno muy pequeño de 2 puestos. Siempre hay que tener presente pues que este es un ejercicio de vivienda mínima, entonces tendrán que conseguir un mobiliario pues que se ajuste a las dimensiones de estos espacios. También está el lavaplatos, una nevera, unas sillas. En la planta del mezanine está la cama, el sanitario de lavamanos que ya habíamos visto. Ya había explicado un poco sobre el tamaño de estos bloques, pero eh, queda pues abierta la posibilidad que ustedes utilicen los bloques que puedan conseguir. Entonces acá también entran a utilizar bloques que no han dibujado ustedes y que pueden conseguir online, pero que
van a poner en estos dibujos con la misma lógica con la que hemos dibujado los bloques de mobiliario hasta ahora. Y una cosa importante es que piensen que esos bloques que se consigan no solamente los necesitan en planta, sino también en alzado para ponerlos en las secciones y en las fachadas, pues si fuera el caso. Entonces, no siempre pues se consiguen todos los bloques en planta y en alzado. eh, Pueden pasar varias cosas. Uno, por ejemplo, yo en este caso tenía la planta. ¿Qué tuve que hacer? Pues a partir de esa planta, construir el dibujo en alzado de ese mismo sofá. Pues un sofá muy sencillo, pues este tipo de cosas se pueden hacer o conseguir directamente bloques. No hay ningún problema con bajar bloques que tengan como una vista en planta y una vista en alzado para poderlos usar en ambos dibujos. Eso sí, utilizando siempre las capas como lo he explicado pues hasta ahora. Esas son pues la mayor parte pues como de variaciones que tendríamos en la planta. Tal vez un detalle más acá en la escalera es que si ustedes notan están numeradas las contrahuellas de la escalera y aparece un texto que indica con la letra S pues hacia dónde sube la escalera y el número de contrahuellas. Ese CH es contrahuellas, en este caso 13. Yo les pido que también hagan eso pues en este diseño. Ahora, las modificaciones más grandes pues tienen que ver es con la sección y la fachada, porque nunca hemos hecho un dibujo en sección o en fachada en este curso. Hemos dibujado ya varias plantas, un buen número de plantas, y ahora pues vamos a abordar estos otros dibujos. Mm, Varias cosas pues como para ver acá en esta sección. Antes de mostrarles cómo dibujarla acá en AutoCAD, quiero mostrarles el modelo pues en SketchUp de este mismo diseño. Ustedes no lo tienen que hacer en SketchUp, luego pues es como para ilustrar sobre todo como el tema de la sección. Entonces les voy a mostrar por acá este modelo y pues miren que ahí está lo que ya les he mostrado, pues los espacios como los hemos visto, la ubicación de la cocina, la escalera, la sala, en el mezanine una pequeña cama, ¿cierto? Para que lo puedan ver en 3 dimensiones como es. Y pues primero, antes de ver la sección, pues que tengan muy claro que siempre el punto de partida de las plantas es establecer una altura de corte. Esto yo creo que lo han visto pues con el profesor que está encargado como del componente manual, sea José o sea Carlos Molina. Entonces miren que acá en el SketchUp pues ustedes van a aprender a hacer esto pues un poco más adelante en representación 3, pero yo les quiero mostrar de una vez cómo entendemos estas plantas como este tipo de vistas en las que está seccionado el edificio a una altura determinada, ¿cierto? ¿Y por dónde estoy cortando? Por donde corte la mayor cantidad de ventanas posible y la mayor cantidad de elementos arquitectónicos pues para mostrar en la planta. En este caso, pues, esta planta que estoy mostrando acá tendrá una altura de algo más de 1 metro. Mm, Esta sería la planta del primer piso. Miren que por eso yo creo que con eso terminan de entender los que tenían alguna duda de cómo se dibuja la escalera que va subiendo. Estos peldaños que vemos acá son solo los peldaños visibles que quedan por debajo del plano de corte, que es este plano rectangular que tengo acá de color azul. Y los que quedan por encima, que acá no se están viendo, por eso aparecen como unas proyecciones. Eso pues es importante que lo tengan ahí como presente. Y si voy a subir esta planta para que veamos la planta del baño, del mezanine con el baño y la cama. También tiene un pasamano, ¿cierto? Entonces acá en esta planta por donde la estoy haciendo debo subirla un poco más porque el pasamanos en esta planta se verá como lo estoy mostrando acá, sí se verá pues como completo. Estoy cortando por encima de la altura por donde está este pasamanos en el mezanine. Y ahí pueden ver también esa relación pues que hay como entre el mezanine y el primer piso. Noten también que hay una textura que tengo acá en el muro para que lo veamos ahorita en sección. Eso es para que hagamos como esa relación entre los dibujos en planta que les mostré ahorita y ya la tridimensionalidad pues de esta pequeña casa. Entonces ahora vamos a ver lo de la sección, ¿cierto? Ya tenemos muy claro lo de las plantas, como les decía. Vamos a mirar entonces cómo hacemos esta sección. Yo voy a empezar a cortar por acá
Y lo primero es por dónde voy a cortar, ¿cierto? Como que esa es la primera decisión importante, por dónde corto para, para ver pues qué elementos se dibujan en esa sección. Entonces vamos a verlos acá en la planta nuevamente. Yo acá estoy cortando por esta, por más o menos por la mitad de la casa, em, mirando hacia la escalera. Me interesa sobre todo que hagan secciones longitudinales en las que se vea la escalera. Y pues se estaría viendo en sección el mesón, esto es importante, y se vería como en alzado este sofá. Entonces estamos cortando en este caso por acá y mirando hacia abajo. Esa dirección va a ser muy importante ahorita cuando les muestre cómo se construye ese dibujo. Pero entonces ya sabemos que la sección debe ser longitudinal y ustedes escogen por dónde cortar y hacia dónde mirar. Y mi recomendación, casi que mi solicitud es ojalá siempre mirando a la escalera o cortando la escalera, en el caso pues que la escalera aparezca cortada en la sección longitudinal. Vamos a mirarla acá. Bien, entonces ahí tengo el plano de corte y voy a desplazarlo por dentro de la casa hasta donde miren que yo ahí no estoy cortando, acá estaría cortando el baño, no estaría cortando el mesón de la cocina. Si sigo avanzando, llega un punto en el que estoy cortando el mesón de la cocina y estoy viendo en alzado de frente el sofá. Entonces esa es la sección que yo estoy haciendo en el ejemplo. Me interesa que la miremos acá un momento, como todos los elementos que intervienen en esta sección. Las losas diferenciadas en su grosor, la losa que va contra el suelo con un grosor de 10 centímetros, esa es mi recomendación porque está apoyada sobre el terreno. Esta losa que es aérea, ya les mencionaba, de 20 centímetros, más o menos, ¿cierto? Para las dimensiones de esta casa. Y la cubierta no puede ser una losa y es el sistema constructivo que yo les recomiendo que utilicen es uno muy tradicional, muy sencillo, que es alfardas de madera, tablilla y una teja encima, ¿cierto? Es un sistema muy tradicional y por eso mismo me parece bueno pues que lo utilicemos. Ustedes definen si esto es así, con una sola agua, pues con una sola inclinación, o si es a dos aguas, o si tiene otra forma diferente, pero no podría ser una losa plana para que exploremos como la representación de este tipo de cubiertas. Entonces miremoslo acá y enseguida lo vamos a asociar con el dibujo en sección que tengo en AutoCAD. Lo primero que quiero que veamos acá es que hay unos elementos que quedan cortados, ¿cierto? Y claramente pues se identifican acá por estar con esta línea negra y gruesa que el SketchUp nos muestra con todos los elementos que están cortados. ¿Qué está cortado? La losa, los muros y por acá los elementos de la cubierta, sobre todo pues son muy notorios las alfardas y ya pues la teja. En AutoCAD esto es muy importante cuando dibujamos secciones. Aquí cambiará la lógica de las capas y vamos a empezar a asociar las capas con los planos que intervienen en la sección y el primer plano lo vamos a llamar plano cero y es el plano de corte, los elementos cortados. Y si simplificamos un poco estos, pues aquí todos los que mencioné están cortados, pero dentro de esos hay dos tipos. Losas cortadas que pensamos que son elementos estructurales cortados y eso tendrá una capa que es la capa plano cero para estructuras y los muros y las alfardas que también son plano cero pero tendrán un calibre un poco menor que las losas. Entonces todo lo cortado vamos a trabajarlo en dos capas. Plano cero con color azul para todo lo cortado y plano cero guión bajo ESTR con color magenta para las losas cortadas. Y con eso pues ya sabemos cómo dibujar todos estos elementos que estamos viendo acá cortados. Vamos a revisarlos acá en la sección en AutoCAD. Entonces mírenlos. Si yo voy a hacer algo para que repasemos un comando, es el comando que permite aislar una capa y apagar el resto, que es el comando LAY-ISO. Pues, si escribimos esto LAY-ISO, entramos a este comando. Si no lo han utilizado, recuerden que hay que configurarlo acá en Settings y escoger la opción Off. Listo. Nosotros ya lo tenemos configurado, ya lo hemos hecho en otras clases, entonces no lo vamos a hacer esta vez. Voy a aislar la capa donde está la losa y donde está el muro, ¿cierto? Con el comando LAY-ISO. Y miren los elementos cortados acá, ¿cierto?
Claramente los asociamos con los elementos cortados que estamos viendo en esta sección de SketchUp. Y esto, todo esto es plano cero con las variaciones que ya les dije. Esta es la capa de la estructura y esta es la capa de plano cero, ¿cierto? Esta se podría llamar A, PLA0, guión bajo ESTR, y esta simplemente A, PLA0. Y esos son los elementos cortados. Voy a volver a encender todas las capas con el comando LAY on, layón, y vamos a seguir viendo acá el modelo en SketchUp. Entonces ya sabemos a qué corresponde el plano cero. Ahora, se me olvidaba mencionar, pues en el plano cero también estaba por acá un mesón y otros, y un entrepaño, ¿cierto? Esos elementos en AutoCAD, pues lo tenemos de esta manera. El mesón sí está con la capa plano cero, pero acá hay unos elementos cortados, y esta es una variación que espero que no los confunda. Algunos elementos cortados, pero que no son, que son como de muebles. Entonces, el entrepaño, estos elementos que son de mobiliario, que están cortados, no los estamos dibujando con la capa plano cero. Entonces es muy importante que plano cero para todos los elementos arquitectónicos, y en algunos casos el mobiliario o unos elementos arquitectónicos de menor jerarquía que los muros y la estructura estarán en plano uno aunque estén cortados. Por eso acá estamos viendo, por ejemplo, este entrepaño y esta puerta cortado, el pasamanos cortado sí está acá en la capa plano cero, pero la baranda del pasamanos está con la capa plano uno. Dependiendo como de la jerarquía de los elementos. En general, pues solamente los elementos arquitectónicos cortados quedan con plano cero, y en plano uno el mobiliario. Eso es pues como una regla general que podemos tener. ¿Cuál es plano uno? Pues entonces estos elementos que quedan cortados o muy cerca del plano de corte, y acá los estamos viendo, es como los gabinetes que tenemos acá en la cocina, lo mismo el mueble que está por debajo del mesón de la cocina, y estos elementos del pasamanos que están o son mobiliario y están cortados, o son elementos arquitectónicos que están muy cercanos al plano de corte. Entonces aquí los distinguimos con color amarillo. Todos estos que tenemos en plano 1, A-PLA1, para identificar esa capa, son elementos arquitectónicos cortados, perdón, muy cercanos al plano de corte, o mobiliario cortado. Con eso pues podemos entender la lógica de esa capa plano 1. Hay una capa que es plano 2, que es esta, A-PLA2. Con esa capa están quedando los objetos que están a una distancia media del plano de corte, ¿cierto? Ya no están cercanos al plano de corte, sino como a una distancia media. Y ahí podemos ver que pues a esa distancia estaría este pasamanos, que ya no es tan cercano al plano de corte, lo vemos como más atrás, y la escalera, ¿cierto? Esta viga de la escalera. Eso sería el plano 2. Acá lo vemos con color rojo. Y eso es lo que va a permitir que con esas tres capas demos como la sensación de profundidad con los calibres. Luego, al imprimir, pues lo cortado quedaría muy grueso, lo de plano 1 en color amarillo tendría un calibre intermedio, y el plano 2 con color rojo tendría un calibre muy delgado. Y hay otro plano adicional, que es este, que es la capa APLA3. Esa capa está con el color 250, y la estoy utilizando o para objetos que estén muy lejos del plano de corte, o para una textura que esté por allá como en un plano trasero, ¿cierto? También como lejos del plano de corte. Entonces, una textura o unos objetos que estén muy, muy lejos, ¿cierto? Que ya no estén dentro de la casa, sino de pronto algo de ambientación que queda por allá lejano, también se pueden dibujar con esa capa. Miren que son pocas capas. Ahora, la ventana tiene las mismas capas que como la dibujamos en la planta. Miren que es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Los marcos, la única variación es que aquí estamos pues atendiendo las dimensiones verticales, pero es la misma capa. Lo mismo si estuviéramos cortando una puerta, pues usaríamos esas mismas capas. Con eso podemos encontrar como esa
sensación de profundidad y los calibres adecuados. Y lo que tenemos que hacer siempre es como encontrar esos planos, ¿cierto? Y este modelo SketchUp nos permite hacer eso, identificar lo cortado, lo que está muy cercano al plano de corte. Por ejemplo, acá este elemento está muy cercano al plano de corte y los elementos que están un poco más lejanos. Aunque esta casa pues es muy pequeña y los tres planos están muy próximos, sí son claramente pues identificables. Miren la textura acá del muro que en el dibujo de AutoCAD se hace con la capa plano 4, plano 3, perdón. Bien, ¿y qué pasa con la fachada? Pues no habría ninguna diferencia entre sección y fachada si entendemos la fachada como esto que voy a hacer por acá, y es como una sección que se hace por fuera del edificio. Entonces, si yo quiero ver esta fachada, mírenla acá otra vez en AutoCAD, donde tengo esa ventana como de doble altura y en el segundo piso, pues en el mezanine, la ventana del baño. Pues lo que estoy haciendo es cortando por fuera y no tendré plano cero, no tendré nada que esté en plano cero en esta sección, salvo de pronto la línea del terreno, ¿cierto? La línea de base o el rectángulo de base que le ponemos a esa fachada, pues todo queda por fuera de plano uno, plano 2 o plano 3. Y pues los símbolos, eso también es importante, en la sección acá aparecen los mismos símbolos que se utilizan en la planta para numeración de puertas y ventanas, los ejes también se dibujan, pues toda la misma, la simbología como la tenemos en la planta, así la dibujamos en la sección, también en la fachada. Entonces aquí, ¿qué capas tenemos? Solamente en el contorno, plano uno como para delimitar la volumetría en la fachada, los contornos de las ventanas en plano 2 y las texturas en algún, puede ser en plano 3 o en una capa que tenga un hatch para este tipo de texturas como de fachada, ¿cierto? También se ven las proyecciones, acá la losa se está viendo como estas dos líneas de proyección, que son los objetos que quedan ocultos detrás del muro. También se vería la cubierta inclinada, pues de pronto acá falta tener este detalle en la inclinación de la cubierta y pues de esa manera, si sabemos hacer una sección, pues podemos hacer una fachada, ¿cierto? Mm, aplicando estos principios, espero pues que avancen en el diseño inicialmente y luego en el dibujo. Em, más adelante en otro video mostraré pues como con mucho más detalle ya cómo construir la sección acá en AutoCAD, utilizando estas plantas y pues bajando líneas, guías. Eso nos va a permitir conocer otros comandos. Eso lo abordaré en otro video. Por ahora pues la idea es comenzar con el diseño y empezar a trabajar en las plantas. Con eso termino. Nos vemos.